Los bendiga, los quiero mucho. Curso. Primera pregunta, Su Eminencia, en el inicio de este taller sobre sinodalidad. ¿Cómo fue su experiencia en el sínodo en calidad de presidente delegado por el Papa Francisco? ¿Y cómo vivió el ambiente de la participación, las discusiones en el sínodo y la presencia del Papa Francisco? Bueno, en primer lugar, debo decir que para mí ha sido una experiencia muy bella, muy grata. Me ha tocado estar en varios sínodos, pero este último de la Amazonía ha tenido un carácter muy especial. ¿Por qué? Porque hablamos de sinodalidad, una palabra medio rara ahí que nos cuesta como entender. ¿Y qué es? Es trabajar juntos. Pero trabajar juntos no porque nos mandan a hacer algo, sino porque todos aportamos y vamos dando desde los distintos puntos de vista que podamos tener por experiencia, por conocimiento, por edad, porque se vive en unas regiones del mundo distintas. Todo ello nos enriquece, pero además nos cuestiona. Cuestiona la situación particular que cada uno pueda tener y la vivencia. Tuve la gracia pues en este sínodo de poder ser uno de los presidentes designados por el Papa Francisco. Primero compartir con él con una sencillez y como uno más allí y con un sentido de libertad que difícilmente consigue uno en otros ambientes. El Papa lo pidió y creo que se fue dando de verdad que cada quien expresara lo que pensaba. Y hacerlo cuando las cosas se hacen con cordialidad, se hacen no por llevarse por delante a los demás, pues mire, eso crea un clima estupendo y genera más bien un sentido mayor de participación, de poner y de balancear las cosas de los unos para con los otros, y que todo lo que se expresó fue respetado. No fue que había unos secretarios allí que ahí entre gallos y medianoche cambiaban lo que hubiera quedado en cada uno de los grupos. No, todo lo contrario, un respeto absoluto a lo que allí estaba. Creo que es un ejemplo para otras instancias políticas, sociales, económicas, empresariales o de grupos. Siempre queremos estar en las buenas con el que manda y estamos de acuerdo, sí es verdad lo que usted diga, y después uno va haciendo por detrás lo que se le ocurra. De tal manera que esta experiencia, que es un camino que el Papa Francisco ha querido impulsar de forma, diríamos, audaz, si se quiere, pues está caminando poquito a poco, en unos grupos quizás más y en otros menos, pero va generando en todos nosotros un sentido de ser iglesia que nos enriquece a todos. Eminencia, ¿cuál cree usted que fueron los aportes más significativos de este sínodo para la Amazonía? Mira, el sínodo de la Amazonía, recordemos que parte de una realidad muy concreta, que es pues todo este bioma que es la Amazonía con las distintas formas de ser, porque la Amazonía no es una unidad sólida, son 9 países en los que están allí, centenares de culturas distintas, indígenas, mestizas, negras, la población que ahí ya estaba, otras que todavía ni se sabe exactamente dónde están, pero con una proyección que la quiso el Papa. Es un sínodo de la Amazonía. ¿Por qué se hizo en Roma? Para que fuera para el mundo entero, para que viéramos que circunstancias parecidas, aunque distintas, como los biomas que hay en África o en Oceanía, o las situaciones ciertamente del norte, europeo, americano, o de países más desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, ¿qué plantean? Plantean la necesidad de que vivimos en una casa común, y que esa casa común no puede ser para que unos estén bien y los otros no, que no importa, porque influyen tantas cosas. Pensemos nada más en todo lo que es el cambio climático. Bueno,
el cambio climático, ¿por qué se presenta? Para los venezolanos yo creo que esto es un interrogante muy interesante, porque decimos que el cambio climático le echamos la culpa a que las grandes potencias que consumen tienen ¿y quién les vende el petróleo? Cuando hoy en día teníamos nosotros que ver esa siembra del petróleo que nos pidió Uslar Pietri hace tanto tiempo, era para que generáramos una riqueza, porque hoy en día va habiendo una conciencia mayor de que todo lo que produce energía, pero que daña otros aspectos, como es la energía fósil, pues indudablemente tiene que irse apartando. Entonces no nos hagamos ilusiones a que vamos a vivir eternamente del petróleo, porque hemos dejado pasar las vacas gordas y ahora en las vacas flacas ves qué hacer para que redunde en un beneficio para Venezuela, pero que no sea nosotros los que vendamos muerte y destrucción del planeta. O sea que hay una cantidad de interrogantes que nos vienen a todos y por eso creo que este sínodo que acaba de pasar no fue un punto y aparte, sino que es un punto y seguido. Son las exigencias que se están llevando adelante en el mundo entero y que nosotros también tenemos la obligación de asumirlo. ¿Cree usted, Eminencia, que se vayan a aplicar las conclusiones en las iglesias locales? ¿Conoce alguna experiencia como la nueva estructura eclesial que propone el Papa Francisco para la Amazonía u otras iglesias locales? Mira, una de las cosas también más interesantes de este sínodo es que las reformas no vienen porque las impongan desde arriba y porque nos digan que si los hombres hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes, que si la mujer es esto, que si los indígenas aquello, o que la estructura. Eso lo da ¿quién? La vida, y la vida la da según las circunstancias que son muy, muy disímiles. Un obispo durante el sínodo planteaba, mire, ¿cómo hago yo si la diócesis que yo tengo es más grande que toda Italia y solo tengo un pequeño grupo de sacerdotes? ¿Cómo hacer que la Eucaristía sea el centro de comunidades que las tengo hasta 1000 kilómetros de distancia, que solo se puede visitar, quién sabe cuándo, una vez al año, si acaso? ¿Qué tengo que generar en el propio lugar? ¿Qué tipo de ministerios, de servicios? Bueno, eso lo irá dando la vida. Y el Papa puso el dedo en la llaga en una cuestión, porque por ejemplo se habló mucho de que era importante los diáconos permanentes. Y resulta que las estadísticas nos dicen que casi no hay diáconos permanentes en la Amazonía. Bueno, y entonces, ¿para qué pedimos que haya lo que no hay, lo que no existe? Bueno, que se vaya caminando, que vaya viendo experiencias. Indudablemente que todo lo que se ha constituido, no solo en la Amazonía, porque sabemos y tenemos noticias de cosas que se están haciendo en otros continentes, y el interrogante sobre todo para las iglesias del primer mundo. Todo el que tiene algún privilegio o ha conseguido algo, pues difícilmente quiere cederlo, pero no puede ser que la riqueza del mundo esté el 80% en manos del 20% y el otro 80% pasando trabajo. ¿Cómo generar un equilibrio para que entonces se superen los problemas de migración, los problemas de las guerras, los problemas de todas estas diferencias que existen entre unos países y otros? Creo que a nivel de iglesia ciertamente se están dando en algunos sitios con mayor rapidez, en otros menos, porque siempre nos cuesta cambiar, siempre nos cuesta salir de nuestros ambientes cálidos. Tiene que ser el empuje permanente y gracias a Dios que en el caso de la Amazonía se ha convertido en una especie de sínodo panamazónico permanente, que no está constituido solo por obispos, ni por sacerdotes, ni por religiosas, sino por laicos, por hombres y mujeres, no solo por quienes son católicos, sino cada uno aportando pues lo que tiene. Bueno, el tiempo nos irá diciendo cuáles son las cosas que surgiendo de nosotros mismos pues seguirán haciendo parte de la Iglesia y del mundo universal.
Eminencia, ¿cree usted que tendrá una repercusión este sínodo en la Iglesia Universal o cree, por el contrario, que solo responde a la realidad de las iglesias locales de América Latina? Mira, fue uno de los puntos de discusión previos al sínodo, porque parecía, bueno, ¿qué me interesa a mí que estoy en Oceanía o allá en la parte más alejada de Asia, o que tengo otras circunstancias distintas porque estoy en el norte de Europa o de América, lo que está pasando en este bioma amazónico, ¿no? El propio sínodo sirvió porque hubo gente, por primera vez en la historia de los sínodos, que ya tiene más de medio siglo, que por primera vez hubo un grupo numeroso de mujeres. Fueron 36 mujeres, mientras que en los sínodos anteriores había 2 o 4 y que hablaban ahí como medio asustadas. Ahora las que fueron más adelante fueron las mujeres, y planteando las cosas con un desparpajo, diríamos así, interrogando al Papa o interrogando a los obispos que ahí estaban y no buscando privilegios para ellos. Es interesante esto. Bueno, eso sirve de reflexión. También por primera vez un grupo mayor de gente perita, expertos en distintos problemas o distintos campos, lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, lo que tiene que ver con la antropología, lo que tiene que ver con la cultura, con las tradiciones, con las lenguas, en fin, todo esto. Bueno, ¿y quiénes son? Bueno, gente de reflexión, gente de universidades, pero sobre todo gente que ha pisado la tierra, que han estado allá y que han visto cómo hay cosas que no las podemos ver como una unidad. Por ejemplo, o sea, una de las cosas que se hablaba, bueno, que haya un rito panamazónico. Bueno, ¿cómo puede haber un rito panamazónico si hay más de 100 lenguas distintas, 100 culturas distintas? Pensemos nada más en el que buena parte de los países que conformamos la Amazonía hablamos castellano, o el castellano es la lengua oficial, porque sabemos Bolivia o Perú la cantidad de lenguas, el quechua, el aymara y todas las otras pues que hay, pero lo hacemos en castellano o en portugués, y también hay una partecita que está para las tres Guyanas, y bueno, lo hacemos en francés, en holandés o en inglés. Entonces, pensemos la complejidad de estas cosas para que no estemos hablando fuera de pote, digamos, no estemos haciendo las cosas sin saber, y que esa complejidad nos exige buscar también respuestas que son complejas, que son distintas. Para culminar este foro latinoamericano, comento que hay experiencias como la que está llevando adelante el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, de una consulta general que parte del laicado con el fin de hacer un nuevo plan pastoral. También los otros obispos han comenzado a implementar el Consejo Diocesano de Pastoral como órgano de consulta y elaboración de decisiones. Pregunto, ¿conoce otras experiencias que nos puedan servir de ejemplo, de referencia para América Latina? Sabemos también que en Venezuela existe el Instituto Nacional de Pastoral, entre otros. Mira, en primer lugar, no estamos descubriendo el agua tibia. Los sínodos, la sinodalidad, la participación de otros autores de la Iglesia es muy viejo, tanto que los sínodos y concilios provinciales están desde los primeros siglos. Hay muchos que fueron muy famosos, por decir más cercanos a nosotros, pues los sínodos de Toledo o de Sevilla. Después en América Latina, durante el tiempo de la colonia, los sínodos de Lima y de México pues tienen una riqueza enorme, pero estaba restringida la participación solo a los obispos y sacerdotes. ¿Cuál es digamos, el aspecto más novedoso ahora? No solo en este sínodo, ya tiene varios años, porque es producto del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II es de la concepción del pueblo de Dios. La Iglesia no la constituimos primero los que estamos ordenados de sacerdotes o de obispos. No. Es al revés. Es desde el bautismo que estamos todos, y se han ido dando en todas estas últimas décadas
algunas experiencias más o menos tímidas, en otras pues no la ha habido tanto, pero está surgiendo ahora esa forma de consulta. ¿A quién hay que consultar? Pues hay que consultar a la gente y no hay que preguntarle si es más católico o menos católico, si va a misa o no viene a misa, porque la realidad en la que vivimos es la misma. Esta experiencia del arzobispo de Lima, y podría citar muchos otros en América Latina y también en Europa. Aquí nosotros estamos dando pequeños pasitos, pues también hay varias diócesis que están en sínodo tratando de poner esto en marcha. Tuvimos una experiencia que ha pasado debajo de la mesa aquí en Venezuela, el concilio plenario, en el que participó mucha gente en un clima también muy plural, por una parte, y muy cordial y muy abierto a todas las necesidades. Por supuesto, han pasado ya unos 15 años y necesita reactualizarse y volverse a poner sobre el tapete, pero esto es necesario. En el caso de Lima hay una cosa que es interesante. Todos, por ejemplo, pensamos que el Perú es un país andino y resulta que es un país más amazónico que andino. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La cordillera de los Andes pasa pegada al mar, pegada al Océano Pacífico. Y cuando uno pasa la cumbre para el otro lado, pues ya todo eso es amazónico, de tal manera que más del 70% del territorio peruano es amazónico y no es andino. Uno sale de Lima y a las 2 horas está en Huancayo, a las 2 horas, solamente porque tiene que subir la montaña, y al pasar al otro lado resulta que está uno allí a 4 o 5 mil kilómetros del Amazonas, pero todos son afluentes del Amazonas y hay una cantidad de cultura. Bueno, eso no lo conocemos, no lo vemos. La novela de Vargas Llosa relativa a esto vale la pena leerla porque nos plantea pues una situación, nada más con el sentido del espacio. Lo que es que estando uno a 100 o 150 kilómetros de Lima para llegar a la desembocadura del Amazonas, bueno, apenas son unos 8 o 10 mil kilómetros lo que tiene que recorrer, más o menos lo mismo que salir de Caracas o de Maiquetía para llegar uno a Madrid o a Roma. Entonces, pensemos la dimensión de estas cosas y las exigencias que tiene. Lo bueno de todo esto es que nos llames a la creatividad. No nos enchinchorremos, no nos alpargatemos, sino que nos pongamos las botas y con creatividad, con constancia, con respeto a lo de antes, que hay muchas cosas buenas, y desechar lo malo, podamos construir pues una sociedad distinta. Y cuando a Venezuela se le quiere hacer es una sociedad de cuarteles, en que yo mando y los otros son los que tienen que ejecutar, eso no es una sociedad democrática. La que es cuando entre todos, con paciencia pero con constancia, podemos construir lo que de verdad queremos para todos. Así que Dios nos bendiga y que aprovechemos esta experiencia sinodal, no como un punto de referencia a tenerlo allí, sino como algo que está vivito y coleando y que necesitamos llevarlo adelante.